Buenas noches a todo el público presente y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Debates del Bicentenario. Me llamo Natalia Gray y el día de hoy seré su conductora. Me gustaría empezar presentando a los invitados del día de hoy. Por un lado tenemos a Arturo Ayala, candidato de Juntos por el Perú con la opción 3. Asimismo, también nos encontramos con Daniela Bogatás, quien postula con el número 4 para Alianza para el Progreso. Buenas noches, candidatos. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por unirse a nuestra transmisión. Voy a continuar explicando un poco sobre la dinámica de nuestros debates. Primero, en Debates del Bicentenario, buscamos que los peruanos puedan informarse más a la hora de votar. Queremos que el pueblo ejerza un voto consciente, así que ofrecemos esta dinámica, donde los invitados nos compartirán sobre sus propuestas y puntos de vista en 3 secciones, las cuales el día de hoy serán salud, social y economía. Finalizando estas secciones, daremos espacio para que cada candidato formule una pregunta para el otro. Para que todo pueda transcurrir de la mejor manera, los invitamos a que respeten el tiempo establecido. Yo voy a tener aquí el cronómetro y les voy a indicar hacer esta señal cuando le queden 10 segundos y esta señal cuando se haya acabado el tiempo. Una vez indicado esto, vamos a iniciar con la sección salud. La privatización de la vacuna es un acontecimiento que ha causado mucha controversia, dividiendo la opinión de los peruanos. En base a su conocimiento previo sobre los beneficios y o repercusiones que podría traer esta privatización, ¿está usted de acuerdo con que se efectúe la medida? Vamos a empezar con el candidato a Bogatás. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Muchísimas gracias. Yo creo que hay que distinguir aquí entre privatizar la vacunación y otra cosa es permitir que los privados adquieran y entreguen al sistema de salud estatal las vacunas. Yo estoy de acuerdo con esto segundo que menciono. ¿Por qué? Pues el día de hoy ha salido, y ya parece broma, el presidente Sagasti a enseñarnos que ya recibió la segunda vacunación, ¿no? Es como que tú estés repartiéndole un pan a un hambriento y se lo enseñas nomás. Acá está el pan, ¿eh? Yo sí me vacuno, yo sí me vacuno. La gente que tiene plata, a las que él se refirió el día anterior, ya se están vacunando en Estados Unidos. Vean la lista de viajeros. Hernando de Soto, miren, vean ustedes la lista, vayan a Migraciones y averigüen. Todos los que tienen plata se están vacunando en Estados Unidos. Además, no hay que pedirle permiso al señor Sagasti para traer la vacuna si te da la gana. Si tú consigues vacunas de las 3 que tienen registro sanitario en el Perú, Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, las metes por aduana sin ningún problema, sin pedirle permiso. Hay una ley que ha dado este Congreso de la República, la 31091, mediante la cual uno puede importar vacunas sin autorización, más allá que, evidentemente, la reglamentaria, que es un registro sanitario. Entonces, esta discusión de que te permito, no te permito, que la es totalmente fuera de lugar. Ni siquiera conoce la norma el presidente cuando se pone a hablar del tema sanitario. Y me parece muy poco tino de parte de él. Es como sacarle cachita al que se está muriendo, ¿no? Que es lo que está pasando realmente con miles de personas que se están muriendo literalmente en la calle y este señor está festejando su segunda vacuna. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar, por favor? Sí, más allá de la vacuna, lo que hemos encontrado es un sistema de salud destruido, 140 camas UCI al iniciar la pandemia. La pregunta sería si el señor Bogatás, que además viene del gobierno de Ollanta, ¿no?, donde ha tenido un rol protagónico, ¿no se hace alguna autocrítica respecto de la situación del sector salud? Creo que para todos ha sido una situación catastrófica y que ha llevado a esta situación de tantas muertes lamentables. Bueno, yo no voy a correr de mis responsabilidades, pero para los que yo fui absolutamente marginado durante el gobierno del señor Ollanta. Sí es un desastre lo que viene ocurriendo en salud. No se hicieron los hospitales que se habían ofrecido hacer en el plan de gobierno. No es como muchas otras cosas que no cumplió Ollanta, ni cumplió el presidente anterior ni el anterior. Es una situación sumamente crítica. Más allá de eso, el tema del oxígeno el día de hoy es un tema que con 50 máquinas de 30 metros cúbicos
cubres los 110 toneladas diarias que tenemos. ¿Cuánto cuesta cada máquina? Tengo la proforma de China, $25,000 cada máquina. Se han gastado cientos de millones en mil tonterías en el Ministerio de Salud y no han podido comprar los equipos no son de aire, iba a decir aire acondicionado, los equipos de oxígeno. Perdón. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Ayala de contestar la pregunta principal. ¿Desea que se la reitere? Está bien, sí la entendí. Tiene 2 minutos. Gracias. Nosotros lo que apostamos es por una vacunación pública, gratuita, universal, que esté fuera de esta lógica de disputa de poder que algunos sectores creo que de manera irresponsable han agitado en los últimos días. Tanto así que hoy la propia CONFIEP ha dicho que no van a traer vacunas. Es por todos conocido que es muy difícil además adquirirlas en una relación que no sea de Estado. Creo que el tema se ha manoseado con objetivos políticos y esta no es ninguna defensa del gobierno de Sagasti que repite la mediocridad del gobierno de Vizcarra y los anteriores. Creo que para nosotros lo importante es asegurar a la primera línea y con un criterio epidemiológico poder vacunar de manera progresiva. Yo soy hijo y hermano de trabajadores de salud. A mi mamá la han vacunado hace una semana y lo hemos celebrado como si Perú fuera el mundial, ¿no? Porque ellos han expuesto su vida. Ella pasó por COVID, tiene 60 años. Mi padre murió en la pandemia como trabajador de salud, dirigente sindical, reclamando en la primera ola porque los trabajadores tenían que comprar sus mascarillas, tenían que cubrirse con bolsas de plástico. Esa es la realidad de tantos años de neoliberalismo y desmantelamiento del sector salud por parte de varios gobiernos, incluido el de Ollantumala, el de PPK, incluido el gobierno de Toledo y Alan García, ¿no? Por eso señalaba que hubo alguna autocrítica de parte del señor Abugataz. Se ha encontrado destruido el sector salud y eso es lo que ha llevado a la muerte de miles de peruanos. Por eso una de las propuestas que tenemos nosotros es de hacer una comisión de la verdad, que vaya más allá del vacunagate, de esta repartija de vacunas asquerosa que privilegió a la argolla de algunos empresarios y a Vizcarra, sino también que se investigue qué pasó durante estos años. ¿Por qué? Luego de tantos años de supuesto crecimiento, la salud estuvo destruida. No a hospitales sin el mínimo de infraestructura. Trabajadores mantenidos durante años en primera línea sin estabilidad laboral. CAS, servicios no personales, o ahora los CAS COVID, que esperemos no se vuelva un régimen como el CAS que se volvió permanente al final, ¿no? Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Abugataz tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar, por favor? Sí, yo quisiera, candidato Ayala, que me explique cuántos millones o qué presupuesto cree que pueden asignar en el caso de un gobierno de Juntos al sector salud y en qué lo invertirían. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para replicar. ¿Puede comenzar, por favor? El gran problema del presupuesto es durante años la falta de ejecución. El año 2019 nada más se ejecutó solo el 50% en infraestructura y implementación. O sea, también hay un problema no solamente del número del presupuesto, sino de cuánto se ha ejecutado y ahí también hay una responsabilidad grande. Lo primero que hay que cerrar de la mano con la reactivación económica es la brecha, el déficit de infraestructura. Creemos que ahí es fundamental apuntar porque además genera trabajo, además se modernizan las instalaciones y se permite, por ejemplo, fortalecer la primera línea en el sentido de la atención primaria de salud. Hoy vas a un centro de atención primaria y no tienen un glucómetro. Obligan al paciente diabético a ir a un hospital exponiéndose al contagio de COVID o que contagie a otras personas. Esa situación, estimado Daniel, es una situación que se debió revertir durante tantos años y realmente es precaria la situación de la salud de tantos gobiernos neoliberales que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias a ambos candidatos. Eso ha sido todo por la sección salud. Ahora vamos a proseguir con la sección social. El matrimonio igualitario no es una realidad en nuestro país, ya que el Estado peruano no reconoce legalmente a las parejas conformadas por el mismo sexo. ¿Cuál es su posición sobre la aprobación de una ley que defienda esta unión? En esta ocasión vamos a comenzar con el candidato Ayala. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Sí, creo que el plan de gobierno Juntos por el Perú es muy claro en el sentido que queremos una sociedad democrática, igualitaria, inclusiva y que no encontramos ningún motivo por el cual no pueda existir un matrimonio igualitario.
es nuestra propuesta, es nuestra apuesta. Creemos que eso avanza en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTB, pero que el problema va más allá de eso también. Va en el tema de empleo, va en el tema del reconocimiento de la identidad de las compañeras y compañeros trans, por ejemplo. Va en el sentido de que a veces no son discriminados de trabajos. Entonces, el plan de gobierno Juntos por el Perú incluye de manera amplia el reconocimiento de las necesidades de esta comunidad y también le da nuestro respaldo, ¿no? Es una propuesta de principio, de apuesta por una sociedad solidaria, igualitaria, y creemos que es un tema de justicia. Ok, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Abu Gataz tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario al respecto. ¿Puede comenzar? No, básicamente, no, estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, no tengo nada que preguntarle, honestamente. Estoy de acuerdo. Ok. El candidato Ayala tiene 1 minuto para replicar o aumentar su respuesta. Creo que habría que incidir en que vivimos en un país con muchas brechas, fragmentaciones y distancias. Las discriminaciones son diversas. El Perú es un país donde, por ejemplo, es evidente el abismo que existe entre la ciudad y las regiones, entre la ausencia de acompañamiento a las minorías afroperuanas o al pueblo, a la propia cultura quechua, ¿no? Hace poco estábamos estudiando con algunos compañeros del equipo de campaña. Lima es la ciudad con más quechua hablantes y es en donde menos habla quechua por miedo a la discriminación. Yo soy hijo de ayacuchanos, nieto de quechua hablantes. Es una realidad compleja. Entonces, es una sociedad de discriminaciones que nosotros debemos enfrentar, y creo que ese es un gran reto que tenemos en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que lo abordamos de manera integral además. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Abu Gataz de contestar la pregunta principal. ¿Desea que se la reitere? Sí, por favor. Ok. El matrimonio igualitario no es una realidad en nuestro país, ya que el Estado peruano no reconoce legalmente a las parejas conformadas por el mismo sexo. ¿Cuál es su posición sobre la aprobación de una ley que defienda esta unión? Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en reconocimiento de los derechos igualitarios de las parejas gay, de las parejas trans o las parejas lésbicas, etcétera. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo un problema de otra naturaleza, que muchas veces se pretende imponer los derechos de unos sobre los derechos de otros. O sea, si bien hay gente como nosotros, el candidato Ayala y yo, que creemos en el matrimonio igualitario, hay gente que no cree. Entonces, esa intolerancia mutua es la que genera justamente las discriminaciones a las que hace referencia el señor Ayala. Es, por ejemplo, tú estás caminando en un mercado y están hablando en quechua 2 vendedoras de verduras y de papas, te acercas tú y comienzan a hablar en español. Eso pasa el día de hoy. O sea, tenemos una vergüenza interna que se comienza a generar por las distintas clases. Ustedes son muy jóvenes ambos. Yo les puedo contar, durante la época de Velasco Alvarado, cuando comenzó a surgir peruanos emergentes, me refiero a peruanos oriundos del interior del país, comenzaron a surgir. ¿Cuál era el comentario en Lima? Ah, no, cholo con plata es blanco, ¿no? Porque antes no había una sola persona marrón en el Perú que tenga dinero. Y eso no es hace mucho, estamos hablando, no se olviden que en el Perú ha habido esclavitud hasta 1938. Esclavitud legalizada en el Perú. Y tenemos otro tipo, o sea, seguimos. Bueno, ahí queda nomás, ya ahí queda la. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar, por favor? Sobre el tema de la discriminación, sería bueno también conocer cuál es la perspectiva que se tiene al respecto de comunidades originarias, por ejemplo, ¿no? O al respecto de la voz de los pueblos originarios. Muchos de estos, por ejemplo, resistieron proyectos tipo
extractivos que fueron apoyados por el gobierno allá en Tumala, ¿no? Sería bueno saber la opinión del señor Huguataz. Sí, encantado. Bueno, mira, en primer lugar yo quiero, para aclarar de una vez por todas, para mí el señor Ollantumala traicionó el plan de gobierno y traicionó al Perú, para que quede claro para todos. Yo no vengo acá a defender al señor Ollantumala, que se defienda a él cuando tenga que defenderse. Tuve mis disputas internas de gran magnitud. El reconocimiento de los pueblos originarios también es un tema sumamente delicado, porque hasta ahora nadie ha dicho sobre los derechos de propiedad que tienen ellos. No se ha regulado ni nadie ha propuesto normas que les reconozcan los derechos de propiedad que ellos tienen. Es una forma de ir desapareciendo. Por eso es que cada vez van avanzando más los madereros, los de aceite de palma, que van eliminándoles el hábitat natural a las comunidades nativas en la zona de la selva. Ni qué hablar de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas se han convertido en un etéreo, ¿no? Porque cualquiera se hace... ¿Sabes qué? ¿Cómo me distraigo? Perdón. Ya, no. Ahí nomás, gracias. Gracias, esa ha sido la sección social. Ahora vamos a proseguir con la sección economía. Debido a la pandemia, se ha incrementado el número de personas desempleadas, así como los recortes de salarios, lo cual ha generado una inestabilidad laboral. ¿Qué proponen para eliminar esta precarización? Vamos a comenzar con el candidato a Huguataz. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Sí. Mira, yo en primer lugar quiero aclarar un tema que es transversal, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y es evidentemente con la economía, que es con la inversión pública y que tiene que ver con la ejecución. El problema central del Perú es el poder ejecutivo. La corrupción, la incapacidad de gestión se da en todos los niveles del poder ejecutivo, desde el presidente de la República, el primer ministro, el ministro pro inversión, Indecopi, etcétera. A eso es lo primero. Ojalá llegues al Congreso, si no llego yo, Rubén, ¿no? Te paso el proyecto de ley para hacer la reforma del Poder Ejecutivo, que creo que para cualquiera que vaya a gobernar, de cualquier color que vaya a gobernar, si no modificamos la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el Perú seguirá retrasándose. Yendo directamente al tema del empleo, los programas sociales de generación del 1.000.000 de buzos escolares, el 1.000.000 de zapatos, el 1.000.000 de carpetas, son trabajos que generarían 650.000 puestos de trabajo bien remunerados en muy corto plazo. Esos programas se pueden armar en 60 días. Yo participé en el primer programa que se hizo durante el periodo de Fujimori a invitación de la Iglesia Católica. Yo lo organicé y en 60 días estábamos produciendo 1.000.000 de unidades en cerca de 60, 90 días. Además de eso, hay que inyectar dinero a la economía, por el lado de la inversión pública y por el lado de proteger a los más vulnerables, aquellos que están en un total abandono, para los cuales el proyecto de Alianza para el Progreso va a otorgarles un bono de 600 soles mensuales durante un año. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Ayala de hacer una pregunta o un comentario. Tiene 30 segundos. ¿Puede comenzar, por favor? Sí, la idea es cómo en esta recuperación económica se mantienen los derechos laborales. Yo recuerdo mucho la etapa de la ley Pulpín, donde yo salí, y recuerdo mucho al señor Huguataz que nos decía, ahí están sus derechos, tómenlos. Y bueno, al final no era tanto así. Entonces, ¿cómo garantizar derechos laborales en esta reactivación? Me hace recordar a un tema cuando estaba yo en la universidad y discutíamos sobre el marxismo, y habían aquellos que representaban a la clase trabajadora, etcétera, etcétera. En el Perú, en la década del 70, no existía un solo sindicato. Con la dictadura no existía un solo sindicato. Tenemos un desastre de legislación laboral. O sea, no se logra compaginar las necesidades, porque el trabajador necesita que la empresa camine bien.
y la empresa necesita que el trabajador esté bien pagado, ese es un engranaje donde entra al medio el Estado y te pone trabas que no te permiten. Por ejemplo, las pequeñas empresas pagan 120% de interés. Las pequeñas empresas pagan 7 veces el costo de la energía eléctrica de la que paga Ripley o la que paga el banco de crédito. Ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones son las que impiden que exista un trato laboral adecuado a las necesidades reales de los trabajadores. Porque al fin y al cabo soy empresario. Candidato, ya se acabó el tiempo. Ahora es el turno del candidato Ayala de contestar la pregunta. ¿Desea que se la reitere? No, ya la recuerdo. Tiene 2 minutos. Gracias. Sí, el plan de gobierno Juntos por el Perú se enfoca con mucha energía en recuperar los más de 3 millones de empleos perdidos durante la pandemia. Creemos que en parte va a jugar su rol el Estado a través de una fuerte inversión pública, aprovechando el cierre de las brechas de infraestructuras que existen en salud, en educación o en carreteras, por ejemplo, pero también de la mano con el sector privado, ¿no? Creemos importante darle un mensaje a las MIPES que a veces son tan mencionadas en general por los distintos gobiernos, pero son abandonadas. Y ellas identifican 2 aspectos fundamentales que son problemáticos, ¿no? Uno son las trabas burocráticas excesivas que existen y otro es la ausencia de acceso a crédito barato, ¿no? Hay un oligopolio bancario, tasas altas de interés y lo importante ahí es llegar con crédito barato. Por eso el plan de gobierno de Juntos por el Perú incluye la formación de un banco de fomento, como existe en otros países, que permita a estos sectores acceder a crédito barato, que permita formalizar, pero formalizar con derechos. Y ahí va una propuesta que viene de nosotros, que es una ley de primer empleo, que es una ley que garantice al joven acceder al mundo laboral con derechos, de la mano con beneficios a los sectores que adhieran a esta ley a partir de beneficios tributarios, exoneraciones, etcétera, ¿no? Creemos que en la economía peruana se han dado una serie de beneficios a los grandes y se ha dejado de lado a los chicos, y esos beneficios ahora tienen que pasar a los chicos, ¿no? Los sectores grandes, como los agroexportadores, ya pueden caminar sin muleta. Y esto lo menciono porque es como una respuesta a lo que fue la ley Pulpín, ¿no? Nosotros desde ese momento estuvimos elaborando una ley y la vamos a llevar, tenemos un compromiso porque luchamos muy duro en las calles, luchamos contra la Confiep, luchamos contra Tubino, que decía que hacen tantos jóvenes con zapatillas Nike marchando. El propio Daniel nos decía, tomen, aprovechen, ya es su oportunidad, etcétera, ¿no? Luchamos contra todos, pero al final ganamos. Creo que fue una gran lección de dignidad de los jóvenes trabajadores de esa época. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Bogatás tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. Puede comenzar, por favor. Gracias. Yo creo que tuvieron temor de enfrentar la realidad con lo que en el fondo se proponía con la ley denominada la ley Pulpín. Yo le pregunto al candidato si está de acuerdo con imponer ¿quieres darle trabajo a todos? Y después, que todos salen del colegio y trabajan 2 años para el Estado. Te lo propongo, lo firmamos juntos. Sí, candidato Ayala tiene 1 minuto para replicar. Puede comenzar, por favor. Sí, lo que pasa es que esa ley lo que quería al final era, digamos, formalizar la explotación que había, reducía una serie de derechos, como si el trabajador joven tuviera menos funciones que el trabajador normal, ¿no? Creemos que ahora el Estado precariza el empleo, las prácticas preprofesionales, el primer empleo hoy casi es una ilusión porque pagas derecho de piso, esconden a los jóvenes en armarios para que cuando venga el Mintra no los vean, ¿no? Y no puedan ser sancionados por el abuso justamente de los jóvenes. Los jóvenes mueren en McDonald's o en las Malvinas, no importa si es formal o informal, los jóvenes al final son el chivo expiatorio de un modelo sumamente injusto. Y creemos que a partir de beneficios tributarios podemos darle ese margen a las empresas que puedan tener a sus jóvenes en planillas, con derechos. Creo que es una oportunidad de formalizar, que es una oportunidad de promover el empleo digno y que los jóvenes pueden tener esa oportunidad. Ahora, en este momento, mientras estamos conversando, los jóvenes de Domino's Pizza están reclamando porque le están descontando en sus salarios. Están aprovechándose las empresas de esta situación tan precaria y el joven al final, lastimosamente, tiene que aceptar esta situación de explotación. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la sección Knockout, en la que cada candidato le podrá hacer una pregunta al otro. Esta vez vamos a comenzar con el candidato Ayala, el cual tiene 30 segundos para realizar una pregunta al candidato Bogatás. ¿Puede comenzar, por favor?
Sí, mi pregunta sería si realmente cree que César Acuña, que es su candidato presidencial, está en la capacidad de sacar al país de esta crisis que tenemos, una crisis de partidos, una crisis de instituciones, que creo que todos vamos a coincidir que es una situación totalmente catastrófica, ¿no? Y que si cree que Alianza para el Progreso y César Acuña van a ser los que nos puedan sacar de esa situación, de este hoyo. Bueno, definitivamente el único que tiene experiencia de gobierno ha sido gobernador, ha sido alcalde provincial, ha sido alcalde distrital, ha sido 2 veces congresista y ha sido además experiencia de gestión privada. Es un empresario de éxito. Yo lo que quisiera preguntarte es hacerte la misma pregunta a ti. O sea, ¿con qué pergamino, con qué espalda intelectual, laboral, experiencia pretendes que la señora, Verónica Mendoza pueda gobernar el país? O sea, hay que ser realistas. O sea, el país no está para juegos en este momento. O sea, yo saludo, ojalá llegues tú al Congreso, si llego o no llego en buena hora, pero Verónica tendrá que esperar su momento cuando le toque, que madure, que trabaje, que vea el país. Es un poco también lo que yo creo que, oyéndote hablar, creo que es indispensable que todos aquellos que postulen al Congreso tienen que haber trabajado. O sea, si no has trabajado, realmente yo creo que es poco lo que puedes aportar en el Congreso. No me refiero a ti, me refiero. Sí. Gracias, candidato Bogatás. Ahora usted tiene 30 segundos para hacer una pregunta directa al candidato Ayala. ¿Puede comenzar, por favor? Si él pone las manos por la capacidad de Verónica Mendoza de gobernar, de manejar el país, por favor que nos lo cuente, porque yo no me la puedo creer. Candidato Ayala tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Yo creo que cuando hablamos de Verónica Mendoza, hablamos de un movimiento social, gremial, juvenil, popular, que durante años fue traicionado por diversas propuestas, incluida la de Ollanta-Humala, que entró con todo el respaldo y la esperanza. Quien traicionó fue la esperanza de varios movimientos sociales. Cuando Ollanta les decía el agua antes que el oro, y luego quiso sacar Conga, Tía María, o digamos en distintas situaciones. Verónica se retira del Partido Nacionalista con la lucha de Espinar, mientras otros como el señor Bogatás permanecen no solamente hasta el final del gobierno, sino que intentan la candidatura con Urresti el 2016. Entonces no es que se peleó y se quitó, ¿no? Él estuvo hasta el final y ya luego el gobierno se fue. Si hubiera sido esa la actitud de Verónica, yo le creería el argumento del señor Bogatás, pero Verónica no negoció un ministerio, no negoció la presidencia del Congreso, ella se fue por un tema de principios, el pueblo luchó y ella estuvo con el pueblo. Y esa para mí es una garantía de que es una persona de principios. Y yo la conozco desde que yo era estudiante sanmarquino, nos recibía en las luchas, yo la conozco en la ley Pulpín, donde se puso de nuestro lado cuando varios, como Tubino, la Confier y el señor también Bogatás, nos decían que ¿qué hacen marchando? ¿Que para qué? Ya está hecha la ley. Bueno, la ley se revirtió en las calles. Entonces, yo no parto de expectativas, ni de sueños, ni soy nuevo en política, llevo política a los 15 años. Yo parto de lo que he visto. Y he visto una persona que se ha puesto del lado de los que luchan y por eso estoy al lado de Verónica Mendoza. Y además creo que es una persona que ha demostrado y está demostrando ahora ser la mejor candidata. No me va a decir el señor Bogatás que Acuña es mejor candidato que Verónica, pues o sea, en ningún escenario, pongámoslo a debatir y resolvamos esa duda. Y yo creo además que ese cuento del buen gerente ya lo vivimos con PPK y terminó siendo un fracaso, ¿no? Y eso es innegable. Muchas gracias a ambos candidatos. Por favor, hay que respetar el tiempo del otro. Ahora vamos a proseguir con las preguntas de conocimiento general. Es la última dinámica. Esta vez vamos a comenzar con el candidato Ayala con la pregunta: ¿quién es el autor del libro Tradiciones Peruanas? Ricardo Palma. Correcto. Ahora la pregunta al candidato a Bogatás: ¿quién es el autor del libro La Casa Verde? Arguedas, no. No, la respuesta es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas. Bueno,
este ha sido el final de esta edición de Debates del Bicentenario. Desde la Cámara Latinoamericana del Comercio agradecemos a ambos candidatos por aceptar nuestra invitación. Arturo Ayala, candidato de Juntos por el Perú con la opción 3, y también a Daniel Abogataz, quien postula con el número 4 de Alianza para el Progreso. Muchas gracias, candidatos. Gracias Natalia, gracias Daniel. Hasta luego. Chao. Por último, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestros siguientes debates. De la misma forma, no se olviden de votar quién consideran quién fue el ganador o ganadora del debate. El link de la votación lo pueden encontrar en la descripción de este video. Mi nombre es Natalia Gray, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima edición de Debates del Bicentenario. Buenas noches.